Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un segundo video del canal. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de vectores fuerza, al igual que el primer video. Bueno, para comenzar vamos a leer el ejercicio, que es lo principal, para poder entenderlo bien. Dice, si la fuerza B tiene un valor de 2 kN y la fuerza resultante actúa a lo largo del eje U positivo, determine la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo θ. Ok, ahora vemos el ejercicio y relacionamos los datos. La fuerza B tiene un valor de 2 kN, que es esta que está aquí. El vector resultante o la fuerza resultante actúa a lo largo del eje U positivo, que es el que está acá. Y también tenemos la magnitud de la fuerza A, que tiene un valor de 3 kN. Entonces podemos entender que esta fuerza A y esta fuerza B se suman y originan al vector resultante que actúa en el eje U. Ok, lo primero que hay que hacer es anotar los datos. Tenemos que el vector FA, la magnitud del vector FA, tiene un valor de 3 kN. La magnitud del vector FB tiene una magnitud, un valor de 3 kN. Y nos piden determinar, segundo paso, determinar la magnitud de FR, llamémosle así el vector resultante de fuerza, y el ángulo θ, que es el que tenemos aquí. Entonces desconocemos la dirección de esta segunda componente, pero sí conocemos su magnitud. ¿Cómo se suman dos componentes? A través del método del paralelogramo. Recordemos que el método del paralelogramo es trazar una paralela desde el primer vector, trazar una paralela al segundo vector que sumamos, o trazar una paralela desde este vector con respecto a la segunda componente que estamos sumando. O sea, así o así. Si se dan cuenta, lo hice de una forma rápida y la intersección queda en este punto. Y si nos damos cuenta, eso no tendría sentido, dado que nos indican que el vector resultante se encuentra a lo largo de este eje y desde el origen hasta este punto, desde el origen hasta la intersección que acabo de dibujar, existe otro eje. Entonces no podemos hacerlo de esta forma tan simple para poder desarrollar el ejercicio, dado que estoy asumiendo, al formar ese paralelogramo, que se conoce la dirección de esta componente, y no es así. Esta componente podría actuar como está dibujada, podría actuar así, 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 etcétera, puesto que no conocemos su dirección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar un triángulo. Vamos a formar un triángulo y para poder determinar los ángulos y esta dirección. Primero, vamos a dibujar el vector FA, que tiene una magnitud de 3 kN. Este lo dibujamos así porque ya conocemos su dirección. Luego vamos a dibujar al vector resultante, que no conocemos su dirección, perdón, su magnitud, y al vector FB, que es la otra componente. Entonces, para que se cumpla esto que acabamos de dibujar, para que se cumpla el tamaño del vector resultante que desconocemos, tenemos que trazar al vector FB como si esta fuese su magnitud. FB tiene un valor de 2 kN. Okay. Estamos simulando un triángulo solamente. Entonces, este ángulo es de 30. Ahora bien, nos piden calcular la magnitud y el ángulo θ. Aquí podemos calcular la magnitud.
con la ley del seno. Entonces tenemos que el seno de 30 grados sobre 2 kilonewton va a ser igual al seno de... Bueno, aquí me equivoqué. Vamos a determinar este ángulo primero. Llamémosle alfa y este llamémosle beta. El seno de alfa sobre 3 kilonewton. ¿Qué vamos a hacer aquí con esto, con esta relación? Determinar este ángulo. Si determinamos este ángulo, nosotros vamos a poder determinar este ángulo y por ende la magnitud del vector. Ahora, en cuanto a la dirección, si nos damos cuenta, FB puede ser trazado de igual forma acá. FB. Y el vector FA, que tiene un valor de 3 kilonewton, puede ser trazado acá también como vector FA, formando un paralelogramo. Este ángulo θ es el mismo que está aquí. Entonces, si nos damos cuenta, el ángulo, perdón, este ángulo alfa, si nos damos cuenta, este ángulo θ que está aquí dibujado, vendría siendo la suma de los 30 grados más el ángulo alfa. Entonces vamos a seguir desarrollando. Aquí tenemos que alfa va a ser igual seno a la menos 1 de 3 kilonewton por el seno de 30 sobre 2 kilonewton. Aquí obviamente las unidades se cancelan. El ángulo alfa tiene un valor de 48.59 grados. Ese es el ángulo alfa. Ahora que ya tenemos este ángulo alfa, podemos darnos cuenta que a los 30 grados que están acá, que son los mismos que están aquí, debemos sumarle alfa para que tengamos la dirección con respecto al eje X de este vector FB, que es el que tenemos representado acá. Entonces ya podemos sacar θ de forma inmediata. θ vendría siendo los 30 grados más los 48.59 grados, y esto nos va a dar un valor de 78.59 grados. Entonces ya calculamos lo que nos pedía el ejercicio, la dirección de la segunda componente, que es esta. Y lo voy a anotar acá también. 78,59 grados. Ahora, la magnitud del vector. Como ya conocemos este ángulo, borré mucho parece, que es de 48,59 grados, podemos calcular automáticamente este ángulo beta, pero es innecesario, puesto que podemos calcular la magnitud del vector FR, que es este, de otra forma, con la misma ley del seno. Vamos a decir que el seno ya puede ser de 30 o de 48,59, cualquiera, puesto que conocemos lado, ángulo opuesto, lado, ángulo opuesto. Seno de 30 sobre 2 kilonewton va a ser igual a el seno de beta sobre la magnitud de FR.
Bueno, si era necesario calcular beta, lo vamos a hacer aquí. Entonces beta va a ser 180 menos 30, que son grados, menos 48,59 grados. Entonces, beta 101,41 grados. Vamos a encerrarlo en verde porque es un resultado. Bueno, entonces nos damos cuenta que el triángulo está mal dibujado, ya que es imposible que este ángulo, que se ve agudo a simple vista, tenga un valor de 101,41 grados. Es decir, que este ángulo de acá es un ángulo obtuso para que se cumpla lo calculado. Entonces ya tenemos beta. 101,41 grados. Vamos a despejar. Magnitud del vector resultante FR es igual a 2 kilonewton por seno de 101,41 grados sobre seno de 30. Entonces, la magnitud del vector resultante va a ser de 3,92 1 kilonewton. Aquí tenemos lo primero que nos estaban pidiendo, la magnitud, y ya tenemos también el ángulo θ. Entonces prácticamente, bueno, ya terminamos el ejercicio. Tenemos ambas respuestas. 3,921 kilonewton. Ahora, ¿cómo quedaría dibujado este triángulo? Quedaría aproximadamente de esta forma. Así. Entonces, acá tenemos al vector FA. Acá tenemos al vector FB de 2 kilonewton, vector FA de 3 kilonewton y nuestra fuerza resultante de 3,921 kilonewton. Y el ángulo beta que calculamos fue de 101,41 grados. Entonces aquí sí hace un poco de lógica que tenga ese valor, beta. Los 30 grados originales del ejercicio y los 48,59 que calculamos en alfa. Y nos damos cuenta que esta es la forma correcta en la que gráficamente queda representado el ejercicio. No así esta, que fue solamente para formar un triángulo y determinar los ángulos y la magnitud del vector. Por lo que ya habríamos finalizado. Espero que el video le haya sido de ayuda y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.